¿Qué tal, hermanos? Vamos ahí al libro de Hechos, como bien se decía recién, en el capítulo 2. Por la gracia del Señor vamos a continuar una vez más viendo esta carta tan detallada por Lucas a Teófilo, en la cual contiene muchas riquezas y el Señor en su gracia la ha dejado como también parte de esta escritura a fin de edificar a los santos, a fin de poder contemplar su hermosura, la belleza de su persona, de su obra, y también ver el testimonio de nuestros hermanos, el andar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y cómo también nosotros debemos tomar mucho de eso, ¿sí? A fin de gozarnos en el Señor, de vivir una vida agradable al Señor. Hay mucho para aprender cada día para nuestra vida. Así que vamos allí al Señor en oración también, rogando que nos permita mirar este varón exaltado. Hoy vamos a leer solamente el versículo 33, pero vamos a leer desde el 33 al 36, y dice así el versículo 33: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Oremos al Señor que nos permita mirar esa belleza del Salvador. Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor, constantemente ya mostrado, Señor, al hecho de enviar a tu Hijo, demostrado de esa forma, Padre, de poder dar a aquel Hijo, Señor, en quien se complace tu alma, en quien tiene deleite, y que Él pueda venir, Señor, a servir y a dar su vida en rescate. Es una muestra muy grande, Señor, de amor para nosotros. Rogamos, Señor, que cada día traigas luz a nuestra mente, a nuestro conocimiento, al entendimiento, Señor, a fin de poder contemplar eso, Señor, contemplar eso y también vivir de una forma consecuente a ese amor que hemos recibido de ti, a ese amor que ha sido demostrado nuestro Redentor. Ayúdanos, oh Padre, danos la fuerza cada día para negarnos a nosotros mismos, para tomar esa cruz que nos toca tomar cada día y poder vivir en pos de nuestro Salvador. Señor, guarda nuestras vidas, guarda cada corazón aquí presente, a fin de que tu palabra obre en nuestros corazones y nos lleve a considerar el andar de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, ayúdame en tu gracia para poder compartir con mis hermanos este mensaje. Rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la última vez, el domingo pasado, hemos visto acerca de este varón profetizado que encontrábamos desde los versículos 25 hasta el 32, ¿sí? Vemos cómo Pedro comienza a compartir a esta multitud al Señor desde las Escrituras. Y eso es algo que vamos a ver en varias oportunidades en el libro de Hechos, a los hermanos haciendo esto, y es un gran ejemplo, es un buen testimonio de cómo van a llevar a los hombres, o de una manera van a presentar al hombre el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en que no están usando palabras hinchadas, fíjense en que no están usando palabras raras o métodos de los cuales digo, bueno, de esta forma vamos a atrapar al alma, o haciendo esto. No están poniendo su confianza en métodos humanos, sino en el poder del Señor que tienen para salvar, y en la misma palabra de Dios que tiene poder para cambiar el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, nos enseña el Salmo, y eso nos debe llevar a considerar también a nosotros la manera de compartir el Evangelio. Bien, miremos eso, consideremos esto, mis hermanos, porque es eso lo que el Espíritu Santo va a usar esto para dar ese convencimiento de pecado a la persona y atraerlo a Cristo, mostrarle a Cristo, mostrar cuán lejos está. El Señor ha obrado así con cada uno de nosotros. El Señor ha obrado así, la palabra nos confrontó, el Espíritu Santo nos mostró cuán lejos estábamos y cómo estábamos desamparados, parados en nuestra propia justicia, para de repente poder mirar que ofendemos a Dios durante toda nuestra manera de vivir, para ahora correr a Cristo. El único que tiene ese poder para hacer eso es Dios mismo, su palabra misma. O sea, no hay métodos, no hay nada raro, mis hermanos.
no tiene nada que ver lo que podamos hacer. Solamente su palabra, el poder de Dios, mis hermanos, puede traer al alma a Cristo y poder poner los ojos en Él. Y es eso lo que estamos viendo acá. Sin lugar a dudas hemos separado para poder llegar a ver estas credenciales que van a acreditar a Cristo como ese varón de Dios, como ese Señor al cual van a invocar. Es cierto, lo hemos separado así de esta forma, pero no olvidemos que esto es un solo relato que se está dando en un solo día, en el cual Pedro comienza a anunciar junto con los 11 que se pusieron en pie alrededor de él y empieza a predicar. Entonces nosotros es como que vamos paso a paso, despacito, ya predicando versículo a versículo y parece que no va a llegar más, pero eso, mis hermanos, fue en un solo momento, pero gracias al Señor por la riqueza que encontramos en este pasaje, gracias al Señor por su amor, por su bondad, ¿sí? Y cada vez nos estamos acercando más a ese momento en el cual vamos a ver a hombres clamando al Señor, siendo compungidos en el corazón, siendo confrontados con su pecado, y el poder de Dios obrando en sus corazones. Así como un día también, como les decía recién, Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Y gracias al Señor que Él es el que hace esta obra y no nosotros. Gracias a Dios por eso. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que está a punto de soplar, como también se relata en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, sobre esos huesos secos. Es el Espíritu Santo que los va a convencer de pecado, para que puedan ver a aquel varón, mis hermanos, que fue levantado, aquel varón que no pudo ser retenido, por la muerte, aquel varón que no vio corrupción en ningún sentido y que en ningún momento se apoderó esto de él. Vamos a llegar, si el Señor lo permite, hasta ese momento, mis hermanos. Por lo tanto, vamos a disfrutar, mis hermanos, en el día de hoy. Dice, la última vez que habíamos quedado en el versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese es el último versículo que hemos quedado. Y si bien, mis hermanos, trayéndolo al día de hoy, nosotros no hemos visto al Señor resucitar, no lo hemos visto como ellos lo vieron personalmente, habla de estar ahí en ese momento, pero sí creo, mis hermanos, que somos testigos por la fe, considerando por la fe, mis hermanos, de su victoria sobre todos nuestros enemigos. Somos testigos de que Dios lo levantó a nuestro Señor Jesucristo y fue vencedor sobre todos nuestros enemigos. Lo levantó de la tumba. Si la fe hace eso en nuestros corazones, mis hermanos, de poder verle a nuestro Salvador así, somos testigos de una obra sobrenatural que operó en nosotros y sin mérito alguno, y que cada día lo sigue haciendo así, día tras día, mis hermanos. Somos testigos de una manera de vivir completamente ajena a este mundo, en contra de la corriente de este mundo. El hecho de que las personas puedan mirar y consultar o decirle: pero ¿por qué vos no te conducís así? ¿Por qué no haces esto? Y como bien se compartió hoy, es un buen motivo para compartir el Evangelio. Pero el hecho de que pase eso tiene que ver con no una obra que es propia nuestra, sino que es Dios produciendo eso en nosotros. Es la palabra de Dios que nos lleva a vivir para un Dios vivo, verdadero, que ha perdonado todas nuestras iniquidades en Cristo Jesús. A ese Señor que ha levantado, a ese Señor resucitado, a ese Señor que estaba muerto, que fue entregado por nuestras transgresiones, es para Él para quien hoy vivimos. Y de eso damos testimonio, de eso somos testigos y creemos por la fe que Él es el que le levantó de los muertos. Creemos así, mis hermanos. Y ahora vivimos en la fe, como dice Pablo, en el Hijo de Dios, porque por fe andamos, no por vista, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo dice así en Gálatas. Y gracias al Señor que podemos vivir de esta manera. El pasaje de hoy, mis hermanos, continúa en la unidad de este versículo, desde el versículo 22, como venimos mirando, y las evidencias de nuestro Señor Jesucristo en todos los acontecimientos que van describiendo este Jesús Nazareno indican que Él es el Señor a quien deben invocar, en quien hay salvación. Y aún hoy queda una credencial más para mirar, para mostrar, y habla de esa exaltación, de este varón exaltado, este Jesús exaltado. Dos versículos
que encuentro en capítulos de Proverbios, la segunda parte voy a citar, dice lo siguiente, la segunda parte de cada versículo dice así, en Proverbios capítulo 15, verso 33, la segunda parte dice, a la honra precede la humildad, y el capítulo 18, versículo 12 dice, antes de la honra es el abatimiento, y eso es lo que quiero unir con lo que vamos a ver con respecto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Y para comenzar, quiero que me acompañen, para poder detallar un poco más, es en el Salmo 113, que es un pasaje que de verdad siempre considero esto y me lleva a pensar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Salmo 113, versículo 1, nos dice lo siguiente, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y es ese ánimo, como estamos viendo ahí, a exaltar su nombre, a gozarnos, a contemplar su hermosura. Pero si miramos el versículo 5 y 6, parece de llevarlo de una manera, si se puede decir, un poco más allá, porque él dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 5 y 6. Y pienso, ¿no? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como nuestro Dios que se sienta? Y también puede ser que se inclina a mirar sobre los cielos y la tierra, en su creación. No hay otro como nuestro Señor. Pero la realidad, mis hermanos, es que la obra de nuestro Señor Jesucristo va más allá, profundizó mucho más de lo que el Salmo está diciendo. Está hablando de que no solamente, Él no se quedó solamente con el hecho de decir me incliné o miré o que se humilla para eso, sino que, según lo que dice Filipenses en el capítulo 2, nos habla aún más en profundidad acerca de esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este Dios, ¿quién como este Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se humilla. Y considerando la condición de cada uno de nosotros, y por amor también a nosotros, mis hermanos, no solamente se humilló, se inclinó a mirar, sino que Él se ocupó, tomó cartas en el asunto, y no se aferró siendo igual a Dios, eso no lo tomó como cosa que aferrarse, sino también, como lo describe Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. O sea, no solamente Él dijo, bueno, voy a mirar, y vio nuestra condición y ya desde allá se quedó arriba. No. Su obra, su gracia, su favor para con nosotros fue mucho más abundante. ¿Por qué? Porque también al participar de carne y sangre, mis hermanos, eso es una humillación de nuestro Señor Jesucristo. Ese Salvador, ese Dios eterno, ese Salvador omnipotente, omnisciente, Él mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, tomó este vaso de barro para vivir también, al igual que cada uno de nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue mucho más. No solo miró, sino que se hizo hombre y se humilló en esa condición. El Dios verdadero, mis hermanos, habitó entre nosotros, vestido de ropas viles, se vistió de barro y vimos su gloria, nos declara Juan, gloria como del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros. Esto es una humillación para aquel, mis hermanos, que no conoció pecado. Y Hebreos también nos dice que debió ser semejante en todos sus hermanos, a aquellos a los cuales el Padre les dio. Debía ser semejante en todos sus hermanos. Y Él participó de eso. Esto se acorde también al propósito eterno, como venimos viendo en una de las credenciales. Esto se acorde al pacto eterno en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él participó de esto. Sus hermanos participaron de carne y sangre y Él también participó de carne y sangre. Él también. Nuestro Señor Jesucristo nació de mujer, eso nos dice Pablo en Gálatas, nació bajo la ley, fue expuesto como cada uno de nosotros
los 365 días del año estamos expuestos al verano, primavera, otoño, invierno. Él participó de lo mismo, mis hermanos. Fue tentado en todo como también cada uno de nosotros fuimos tentados. Comía como uno de nosotros, dormía como cada uno de nosotros, bebía, pero obedecía no a la manera como nosotros lo hacemos. Ahí sí hay una gran diferencia en obediencia. Pero se sometió a sus padres, se sometió a su Padre y nos dio una muestra excelente de obediencia, mis hermanos. Amó. Él mostró su amor para con cada uno de los suyos. Se compadeció, se gozó, trabajó. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo trabajó. Trabajó, servía. Tenemos un ejemplo amplio de servicio. Él mismo, sus palabras mismas lo dicen y lo acompañan en su vivir. Si usted agarra los evangelios, va a encontrar a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo sirviendo y trabajando. En todo fue semejante, mis hermanos, pero sin pecado, nos dice Hebreos. Sufrió el dolor, sufrió azotes, sufrió la corona de espinas, sufrió escarnio, sufrió burla, menosprecio, los clavos en sus manos y sus pies, la ira de Dios, todo lo sufrió, mis hermanos, y estuvo consciente así de la misma manera que Adán fue consciente de su pecado, él fue consciente también de todo el castigo que fue sobre él. Él estaba consciente de esto, mis hermanos, y murió y cumplió, como vimos la semana pasada, como todo estaba escrito en la palabra de que él iba a padecer. Así él dice, esta señal, esta generación perversa demanda señal y no le será dada sino la señal de Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Eso se cumplió también. Eso es lo que vimos, como Pedro empieza a hablar de las Escrituras para mostrarles de que este es el Cristo, que estuvo muerto. Así también lo dice Apocalipsis, ¿no? El que vivo, dice ahí, dice él mismo en Apocalipsis 1:18. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas son sus declaraciones, esas son sus palabras. Cuando Juan dice, cuando lo vi caí como muerto. Estas son las palabras que le dice él. Así que exaltado por la diestra de Dios, eso es lo que nos toca, o comenzamos a ver ahí en el versículo 33. Para la palabra exaltado se usa en griego la palabra hupsoo, ¿sí? Así, de esta forma, y pensaba en cómo nuestro Salvador fue levantado. Eso quiere decir puesto en un lugar de eminencia, de autoridad. Eso es lo que está diciendo acá, exaltado por la diestra de Dios. Pero pensemos esto, nuestro Señor Jesucristo, en su humillación, fue exaltado, fue levantado. La misma palabra se usa levantado cuando se habla de una cruz. Cuando él dice, así como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado. Fíjense en su humillación como él fue levantado en esa cruz. Y también fue levantado de la tumba. Y también fue levantado, exaltado, recibido arriba en gloria, como nos dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Fue recibido arriba en gloria. Fue exaltado, mis hermanos. Y esto nos habla de su ascensión, exaltado por la diestra de Dios. ¿Y qué significa la diestra de Dios? Eso es el poder de Dios. Dios, mis hermanos, que tiene la autoridad, lo puso como Él, lo puso como Rey a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Hasta lo sumo, como lo vimos recién, no lo llegué a leer, pero lo dice Filipenses, ahí está, lo voy a leer para no decir cualquier cosa, pero dice, por lo cual, el versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que hizo el Señor, el Dios y Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Esto me hace pensar también, si ustedes me acompañan en el Salmo 118, concuerdan con estas palabras.
Y consideremos esto, el proceso de la humillación de nuestro Señor Jesucristo a la exaltación. Miremos cómo también lo dice el Salmo 118, desde el versículo 13. Miren allí, ¿no? Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. ¿Sí? Esto es lo que se propusieron los hombres contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos pensaron en deshacerse, en echar sus cuerdas, en romper sus ligaduras, ¿sí? Según el Salmo 2, y pensaron en deshacerse de Él. Pero Él dice, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. ¿Ven cómo pasamos de ese proceso en el cual nuestro Señor Jesucristo fue, como leíamos en el versículo 23, ¿no? A este entregado por el determinado consejo de Dios, al cual ustedes crucificaron por manos de inicuos? Vemos esa aflicción, esa humillación, pero en ningún momento el Padre lo ha dejado, sino más bien que ahora lo ha levantado de esa tumba y lo ha exaltado y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que está diciéndonos también el Salmo. Abridme las puertas de justicia y entraré por ellas y alabaré a Jah. Esto como nos dice el Salmo 24 también, ¿recuerdan? Alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y eso nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo entró o fue recibido arriba en gloria. Si consideramos también otro salmo que nos va a hablar acerca de esto también, vamos a ir al Salmo 105. Acompáñenme un segundo, por favor, allí, y vamos a ver esto también. El versículo 16 dice lo siguiente, ¿sí? Trajo hambre sobre la tierra, y acá está detallando el momento en el cual, ¿se acuerdan cuando vino hambre sobre la tierra y Jacob envía a los hijos a buscar alimento en Egipto? Más o menos estamos en ese tiempo. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Ya previo a esto, ya José estaba en Egipto, ¿sí? Recordemos eso. Verso 17, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Dice el versículo 21, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Vemos así la humillación, también cómo se muestra este cuadro en la humillación de José. Las cosas que él padeció y cómo fue humillado y en el estado que le tocó pasar hasta que se cumplió la palabra que estaba dada de que él iba a ser el que iba a guardar a este pueblo. ¿Sí? Recuerden cómo los hermanos habían pensado mal contra él, pero dice el Señor ha tomado esto y lo ha llevado para bien. Él me ha dejado acá para preservar vida. Pero vemos acá cómo esta humillación que se veía en José ha sido cumplida también en nuestro Señor Jesucristo. Ha sido cumplida también en Él. Y eso nos habla de algo que vamos a ver más adelante, también cómo cada uno de nosotros seguimos sus mismas pisadas. No estamos exentos de estas cosas, mis hermanos. Estamos exentos de estas cosas. Entonces, Hebreos también nos habla acerca de esto. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice así. En el versículo 1 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? O sea, nuestro Señor Jesucristo vino, como dice ahí, dio su vida en rescate por cada uno de los suyos, y una vez que logró esa purificación, de una vez y para siempre, de todo su pueblo, el Padre lo levantó, lo exaltó, ¿sí?, a la diestra, sobre todo nombre. O sea, y fue superior a los ángeles, dice ahí. O sea que no hay otro lugar más alto, no hay otro lugar que pueda llevarnos a considerar otro lugar más. Le dio todo el poder, todo el dominio, toda la potestad, mis hermanos. Él es el que está reinando en su trono. Y habiendo recibido, dice Pedro, continúa hablando acá en el libro de Hechos, en el capítulo que estamos en el 33, y habiendo recibido la promesa del Padre del Espíritu Santo, ha derramado estos que ven o que veis y oís vosotros, ustedes que están viendo ahora acá. Recuerden que estamos en el momento en el cual ellos algunos se burlaban de las cosas que estaban pasando y otros estaban atónitos, sorprendidos porque oían hablar en las mismas lenguas de las que ellos venían las maravillas de Dios. Entonces Pedro, recuerden que se ha parado ahora con los 11 y está diciendo, esto que ustedes están viendo tiene que ver con el resultado, el fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sus padecimientos, su humillación y su exaltación hacen que Él haya recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Promesa que el Padre ya le había dicho por los profetas tiempo atrás. Promesa también que oyeron de Él cuando les dice en el capítulo 1, la cual oíste de mí. Que Él se las recordó a sus discípulos. Y que ahora Pedro las está haciendo notorias a todos ellos. Y dicen, esto que ven es conforme a las promesas. Es conforme a como Dios lo había venido hablando durante tiempo. Aquí está el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer. Este derramamiento del Espíritu, esto que ven ustedes acá tiene que ver con eso. Las palabras del Señor, si ustedes las recuerdan en Juan capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto tiene que ver con lo que está diciendo Pedro acá. No un diferente, esto ya lo había estudiado nuestro hermano Leonardo, no alguien diferente, otro consolador, otro igual a mí, Dios mismo morando en el hombre. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, esto es Juan capítulo 16, ¿sí? Versículos 5, 6 y 7. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces acá, lo que cito estos pasajes, a fin de que podamos mirar cómo Pedro dice, esto lo que ustedes ven, es la promesa que recibió él del Padre. Él rogó al Padre, el Padre aceptó su ofrenda, fue acepta su ofrenda. Y esto es lo que Él ha enviado. Esto es lo que ustedes están mirando. Es el resultado de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También Él en Juan capítulo 7, en el versículo 37, recuerdan este pasaje, dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pero aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora está glorificado. Esto también tiene que ver con la oración del Señor en Juan 17. Padre, glorifícame con aquella gloria que estuve a tu lado. Yo te he glorificado en el mundo. Y acá está glorificado. Y esta es la promesa, esto es lo que recibe conforme a esa petición también. Él fue glorificado y vino la promesa. Y continúa ahí, mis hermanos, Pedro hablando en el versículo 34, dice, porque David no subió a los cielos. Recuerden que viene citando a David en el ejemplo de que, según el Salmo 17, hablando de que esto que está acá no se estaba refiriendo a David mismo. Estaba hablando acerca de lo que David como profeta estaba viendo acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo venciendo sobre la muerte.
Entonces él le dice, miren, David no subió a los cielos. No, esto no está hablando de él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él fue glorificado, Él fue exaltado a la diestra del Padre. O sea, no estaba hablando de sí, pero Él mismo dice, ese mismo David, en el cual ustedes están poniendo su confianza, en el cual ustedes se jactan de que de él, de su linaje, va a venir un Mesías, un Salvador. No un Mesías que los va a salvar durante 40 años o los va a librar con sus batallas durante 40 años como lo hizo David. No tiene que ver con Salomón, no tiene que ver con un Ezequías, no tiene que ver con ninguno de ellos que han venido a esa manera. Habla de alguien que ha vencido en la cruz, a la muerte, a un poderoso enemigo del cual ninguno de ellos, y al igual que nosotros, no podíamos vencer. Está hablando de un Mesías, de un Salvador que va a librar nuestra alma de la ira venidera y de ustedes también. Por eso David escribe, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que está diciendo Pedro, citando el Salmo 110 también. Está hablando acerca de la obra del Señor. Si ustedes recuerdan, en una oportunidad, el Señor Jesucristo vinieron a los escribas de la ley, los saduceos, los fariseos, vinieron con preguntas a tentarle, ¿no? En las 3 preguntas que le hicieron fue una acerca de los impuestos, la otra acerca de la resurrección y la otra acerca del gran mandamiento, si mal no me acuerdo, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron todas estas cosas, y el Señor les respondió bien, no tenían manera no tenían ellos forma de rebatir a su respuesta, porque no les había respondido correctamente. Dice en Mateo capítulo 22, en el capítulo 40, en el versículo 42, dice así, el 41 dice así, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día en preguntarle más. O sea, el Señor los está llevando a considerar acerca de... Ellos tenían, como les dije recién, la confianza puesta en este varón. Bueno, ¿cómo es que David llama a ese hijo supuestamente Señor? David mismo en el Espíritu, ¿recuerdan cómo trabajaban o cómo andaban los profetas que diligentemente indagaban acerca de esta gracia destinada a nosotros? El Espíritu estaba en ellos, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. David mismo en el Espíritu le llama Señor. ¿Cómo le va a llamar Señor a su propio hijo? Y no osaron responderle, porque estaba hablando de Cristo, está hablando de este mismo Mesías, de este Señor que fue exaltado, levantado a la diestra de Dios. Ese es el Señor, mis hermanos, que venció a la muerte y que está sentado a la diestra de Dios. Dice en las promesas del Señor en Oseas, capítulo 13, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será de mí, escondida de mi vista. Y todo este acontecimiento que se está dando, el hecho de que Cristo se haya levantado, tiene que ver con esto, con esta promesa. La muerte no podía retenerlo, y aquí está nuestro Señor siendo exaltado, levantando, victorioso sobre todo enemigo. Y se ha cumplido nuestro Señor Jesucristo, en este Señor, en este Dios y Padre, que ahora le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como por estrado de tus pies. Todo esto se cumplió en Cristo, mis hermanos. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, nos habla y dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sorbida es la muerte en victoria. Con su muerte, mis hermanos, destruyó al imperio de la muerte. Destruyó el imperio de la muerte.
Cristo nos dio vida espiritual, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, y si bien, mis hermanos, nosotros hoy en día podríamos dejar este mundo, la resurrección de Cristo, el hecho de que Él esté sentado a la diestra de Dios, da confianza y esperanza a cada uno de nosotros, y la esperanza que hay en nosotros es la misma como mencionaba acerca de Job tiempo atrás, al igual que muchos hermanos manifiestan y expresan en las Escrituras. Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi carne, yo he de ver a Dios. Entonces, por esa victoria de nuestro Señor Jesucristo y el hecho de que Él se haya levantado victorioso, de que Él esté a la diestra de Dios, también nos da esperanza a cada uno de nosotros para vivir en pos de Él, para seguir sus pisadas, a pesar de estar padeciendo hoy en día todas las consecuencias de la muerte. Todas las consecuencias de la muerte. Cómo el pecado corrompió todas las cosas, cómo el pecado corrompió todo este mundo. Y gemimos, dice Pablo en Romanos capítulo 8, anhelamos ser revestidos, anhelamos estar vestidos de esa incorrupción y disfrutar de nuestro Señor. Pero mientras tanto estamos acá en este mundo. Mientras tanto podemos vivir para nuestro Señor Jesucristo cada día que pasa, considerando su victoria, considerando su obra, considerando que Él está sentado a la diestra de Dios y que podemos acercarnos confiadamente ante ese trono y rogar la gracia para el oportuno socorro para nuestro diario vivir. Dice Pablo, más allá de, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y fue levantado, fue exaltado a la diestra de Dios. Y eso lo dice también, ya lo he compartido el domingo pasado y voy a leerlo rápidamente, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sí? Este es el último enemigo que ha de ser destruido, dice así. También lo vemos lo mismo en Apocalipsis, dice lo mismo. O sea, hay consecuencias aún todavía, pero hay esperanza, porque al igual que nuestro Señor Jesucristo, vimos también en el domingo pasado acerca de cómo Él recibió ese cuerpo glorificado, también así cada uno de nosotros. Más allá de padecer las consecuencias de la muerte, enfermedades, dolor, angustia, aflicción. Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, acompáñenme allí. Miren desde el versículo 6 y relacionen con lo que está aconteciendo acá, con lo que se está dando en el libro de Hechos. Dice el versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Estamos, como les decía recién, a punto de mirar cómo, por esta predicación y esta anunciación del Evangelio, ese velo ha de ser quitado. Cómo, por medio de las Escrituras, como Pedro está mostrando al Cristo, el Señor va a obrar y les va a permitir ver
aquel Señor a quien van a invocar para ser salvos, aquí mismo, lo van a ver. Van a poder invocar su nombre y ser salvos. Y ese mismo Señor va a destruir la muerte, como dice acá, ese último enemigo que lo va a hacer en el día final. Lo prometió, mis hermanos, y lo va a llevar a cabo. Y este Señor, dice acá, el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, a este varón aprobado por Dios, a este varón que fue entregado según su determinado consejo, a este varón el cual fue suelto los dolores de la muerte, a este varón que venció y mostró su señorío sobre la muerte, a este varón, mis hermanos, a ese varón el Padre le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Salvador. A Él tienen que invocar. Ese es el Señor, este es el nombre de aquel Señor en el cual hay salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. No hay otro nombre. Estas son las evidencias, estas son las credenciales de que en Él hay salvación, de que el Padre aceptó la ofrenda, de que este es el único camino que los va a llevar al Padre. Este es el Señor que tienen que invocar. Aquí está. Es el Cristo, ese es el Jesús Nazareno al cual ustedes crucificaron. He aquí el Rey, mis hermanos. Ese es el Señor, ese es el Mesías. No como lo ideaba el corazón de ellos, no un vencedor del momento como les dije recién, sino alguien que se levantó victorioso sobre enemigos más poderosos de lo que nosotros podemos ver o considerar. A Él tienen que invocar. Ahora, habiendo visto estas cosas, mis hermanos, ¿cómo repercute esto en nuestras vidas? ¿Cómo afecta esto a nuestro diario vivir, el hecho de saber que el Señor ha sido exaltado? El hecho de ver y considerar esta humillación a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo vivimos cada día en base a esto, esta verdad que nos muestra la palabra, en base a esta victoria de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como les dije hace rato y considerando el Salmo 105 que nos hablaba de José, vimos que los padecimientos de José fueron un cuadro de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Entonces también, al igual que nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, cada uno de los santos han de seguir sus mismas pisadas. Porque recuerden lo que dice en Filipenses 1:29, que no solamente se nos concedió creer en Él, sino también que se nos concedió padecer juntamente con Él. Entonces todo viene en esto que se nos ha sido dado. No podemos recibir solamente una parte de creer en Él y dejar de lado atrás los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que está en conjunto, es algo que viene juntamente con el creer en Él, porque lo mismo ha pasado con Él. Si a Él lo aborrecieron, también nos van a aborrecer a nosotros. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su propia casa? O sea, tenemos que considerar, hermanos, que durante nuestro vivir, durante nuestra peregrinación en este mundo, vamos a padecer en todo este tiempo. Porque, como se compartía tiempo atrás también, el odio, el enojo, la bronca es contra nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, identificándonos con Él, queriendo vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución, vamos a padecer aflicciones, vamos a ser tentados en todos, mis hermanos. Pero vimos el fin de nuestro Señor Jesucristo, vimos el fin de su paciencia, de su perseverancia. Y en Él, a Él podemos acercarnos cada día para buscar la gracia, el socorro, las fuerzas, la sabiduría para poder andar en este mundo que está en tinieblas y, como bien se compartió hoy en la enseñanza también, ser luz y verdad a donde estemos. Es necesario, mis hermanos, que a través de muchas tribulaciones, decía Pablo, entremos en el reino de los cielos. También dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria
aunque veamos, y lo dice un versículo anterior, que este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva en la ley del Señor. El hombre interior se renueva en Cristo. Entonces hay consecuencias de la muerte misma. Este cuerpo mismo se va desgastando, hay aflicciones, hay dolor, hay angustia, hay persecución, todo por causa de Cristo. Pero vemos el fin de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el fin de nuestro Salvador. Miren, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Porque el anhelo... No, perdón, me estoy adelantando muchísimo. El versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No negamos las aflicciones, no negamos las persecuciones, no negamos la lucha constante que se genera contra el pecado, contra los deseos de la carne. No lo negamos, pero tampoco ignoramos, mis hermanos, la gracia que puede ser hallada en Cristo Jesús si nos humillamos y buscamos a nuestro Señor y Salvador. Hay gracia en Él suficiente para vivir cada día, mis hermanos. Hay gracia suficiente para hacer frente a esta batalla que día tras día se libera en nuestro entorno y en nosotros mismos. Dice el mismo capítulo de Romanos en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, mis hermanos, no hay otra cosa, ni la vida ni la muerte. No va a ser su poder más fuerte que la obra de nuestro Señor Jesucristo, que su poder para guardarnos, que su amor para guardarnos en sus manos, mis hermanos, y ser dañados. No, vamos a ser guardados por Él. El apóstol Pedro, en su primera epístola, nos dice lo siguiente, primera de Pedro capítulo 1. Y da ánimo a nuestras vidas en este tiempo que nos toca atravesar, a los hermanos también en su situación que les tocaba vivir. Dice el versículo 3 del capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los posteriores tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora por no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y si este tiempo, mis hermanos, nos ha tocado padecer, si usted dice, mirá, los padecimientos o lo que nos toca vivir es fuerte, vuelvo a repetir, la gracia del Señor es suficiente para vivir cada día, para poder fortalecer nuestras almas en nuestro Señor Jesucristo y poder gozarnos en nuestro Señor y poder así obedecer cuando la palabra nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Consideremos la obra de nuestro Señor, su humillación. Piensen en el pasaje de José, también su humillación. Y cuando fue el tiempo, fue puesto como príncipe en la casa de Faraón.
Y cuando fue el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el tiempo determinado, fue puesto, como lo dice Pedro acá, hablando a las personas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A su debido tiempo, exaltaos pues bajo la poderosa mano de Dios. De la misma manera debemos considerar nosotros para nuestro diario vivir. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Gozarnos aún cuando las situaciones sean adversas, cuando las persecuciones estén a flor de piel. Y poder tomar fuerza de nuestro Salvador, mis hermanos. Porque el que se enaltece será humillado, dice también el Salmo. A este que procede, mis hermanos, con altivez, o es altivo, dice el Salmo, al altivo Dios lo mira de lejos. Pero el que se humilla será enaltecido, dice el Señor Jesucristo. Consideremos el andar de Cristo. Se humilló y fue exaltado. También debemos mirar eso nosotros. Miren, para terminar, recuerdan que habíamos empezado, cuando comencé, leí el Salmo 113, ¿no? ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se humilla para ver los cielos y la tierra? Miren los versículos que continúan para terminar este pasaje. Dice así, el versículo 7, ¿no? Cuando después de la pregunta, ¿quién como nuestro Señor? Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Podemos vivir, mis hermanos. Él es el que ha hecho esa obra con nosotros. En Cristo Jesús nos ha hecho, estamos sentados en los lugares celestiales, allí. Pero ahora nos toca humillarnos, considerar sus caminos, considerar el andar de Cristo, someternos a la voluntad del Padre. Y cuando fuere tiempo, Él nos exaltará. Amén. Vamos al Señor en oración, rogando su gracia para vivir cada día. Bendito Padre y Señor, rogamos tu gracia, Señor, rogamos tu fuerza para cada corazón, Señor, aquí presente, para poder vivir este mundo, Señor, para poder vivir el tiempo que resta en la carne conforme a tu voluntad y no según la concupiscencia, Señor. Guíanos, danos la fuerza de considerar en todo tiempo tu andar, el testimonio de tu Hijo, el testimonio de la Iglesia, Señor, que nos ha dejado registrado tu palabra, para hacer luz, Señor, para andar en verdad como hijos amados, para no renegar, Señor, en cada momento que nos toca atravesar, sino de poder honrarte en todo el proceder, en toda la manera de vivir. Señor, fortalece nuestros corazones, te lo pido. Llévanos a mirar esto y a considerar, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Quizás en otro tiempo hemos procedido de mala manera, nos hemos quejado contra ti, Señor, pero ruego que ese andar de Cristo también pueda verse reflejado en nosotros. De humillarnos, Señor, bajo tu mano, haciendo lo que es agradable, Señor, por cuanto tú eres digno. Guíanos, oh Padre.